Ya, entonces, estábamos hablando un poquito de fractalidad, ¿sí? Entonces, la fractalidad no es más que tomar un punto mínimo o un punto A. En este caso, nosotros le vamos a poner o le vamos a llamar A, ¿sí? Y este, ¿no es cierto? Y este va a ir hacia un punto B, ¿sí? Que puede ser un máximo, que puede ser un mínimo, ¿sí? Entonces, la fractalidad, ¿cierto? Se puede dar en qué? Tanto en forma ascendente. Miren, en este caso sería ¿qué? Una tendencia alcista, ¿no es cierto? O también puede venir de forma, de forma bajista, ¿no? En este caso nosotros le llamamos bajista. Tomamos este punto y viene para acá, ¿sí? Entonces puede darse de dos formas la fractalidad, ¿no es cierto? Una de forma cuando el precio está subiendo, ¿no es cierto? O cuando el precio está bajando. Entonces, cuando tenemos una tendencia alcista o cuando tenemos una tendencia bajista, ¿ya? Entonces, eso es lo importante entender. Que la fractalidad también le vamos a llamar rango de operación, ¿sí? Pero para determinar la fractalidad ya les voy a indicar cómo encontrar, ¿no es cierto?, el punto A y el punto B, porque no se puede nomás decir, ah, yo voy a tomar el punto A y el punto B y este va a ser mi fractal. No, tiene que tener ciertas características, ¿ya? Y entonces vamos a empezar con esta partecita. Miren, ¿qué es lo que me está diciendo aquí el precio? El precio me va marcando, ¿no es cierto? El precio puede venir, digamos que esta es una temporalidad menor. El precio puede venir desde acá, miren. Puede venir así, puede venir acá, puede venir hasta acá, puede venir hasta aquí, puede hacer esto y puede hacer esto. Sí, fíjense ustedes. Dependiendo de la temporalidad, nosotros vamos a ir ¿qué? Marcando nuestro fractal o nuestro rango, ¿sí? Para este caso, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho es que aquí nosotros vamos a tener ¿qué? Aquí nosotros vamos a marcar un máximo, ¿sí? Un alto. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros, primero, antes de avanzar un poquito, el precio, ¿no es cierto? En temporalidades altas puede venir en esta línea media rosadita, ¿no es cierto? Y puede estar en una tendencia bajista mayor, ¿no es cierto? Con una temporalidad mayor. ¿A qué se refieren las temporalidades mayores, ¿no es cierto? O a temporalidades altas. Se refiere, ¿no es cierto? Aquí vamos a escribir un ratito. Temporalidades altas, ¿no es cierto? Entonces, las temporalidades altas no son más que el día, perdón, la semana, ¿no es cierto? El diario y las 4 horas. Y esas son las temporalidades altas, ¿ya? También tenemos las temporalidades medias. Temporalidades medias. ¿Y estas serían cuáles? Sería una hora o H1. Aquí le pueden poner, hay personas que le ponen así, H1, ¿no? Hay personas, de hecho aquí en el mismo gráfico, si ves que ustedes le ven, le ponen 1H, ¿no es cierto? Pero debe ser como ustedes se acomoden, ¿sí? Entonces pongámosle una hora, ¿no es cierto? Puede, aquí pongamos por favor 2 horas de empate. 2 horas, una hora, y algunas personas, ¿no es cierto? Podrían decir que es hasta 30 minutos, ¿ya? Entonces, esas son las temporalidades medias y las temporalidades bajas, ¿no es cierto? Temporalidades bajas. Esas son las que ya contienen, ¿quiénes? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser 30 minutos de acuerdo al activo que ustedes estén manejando. Por ejemplo, una temporalidad para el oro, ¿no es cierto? Una temporalidad baja ya se considera una hora. Sí, entonces, ojo, tener cuidado también dependiendo del activo que se va a analizar.
Entonces aquí puede ser en temporalidad baja, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. También hay en ocasiones, dependiendo, ¿no es cierto? Se puede analizar en 3 minutos y en 1 minuto, ¿sí? ¿Para qué o por qué se analiza en tres minutos y en 1 minuto? Esto se analiza para afinar las entradas, ¿sí? Entonces las entradas tienen que ser bien afinadas como para saber o tener los puntos exactos, ¿no es cierto? Si hay que, nosotros tenemos que tener ojo, como decir, ojo de águila para saber en dónde deberíamos tomar qué nuestra entrada o nuestro punto de entrada, si sea para compra o sea para venta. Entonces es súper importante que nosotros que tengamos esa afinación, ¿no? Entonces sí debemos de hacer toda esa partecita de afinar todas las entradas. Entonces, ¿cuál es, no es cierto? ¿Cuál es la forma que nosotros deberíamos de hecho operar? Nosotros primero tenemos que analizar quién en las temporalidades altas para ver cómo está mi estructura mi tendencia, perdón, mayor, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que si ustedes se fijan, miren, mi tendencia mayor, ¿no es cierto? Aquí es que bajista, ¿sí? Entonces eso es lo primero que nosotros luego tenemos que analizar. Posterior a eso, ¿no es cierto? Si es que analizamos, sea en semanal, diario o 4 horas, y ya reconocemos o ya sabemos que estamos en una tendencia bajista, entonces vamos luego a qué? A temporalidades medias. De pronto, esta es una temporalidad media, la pequeña que acabamos de hacer. Miren, esta únicamente está del punto que va del punto A hasta el punto B. Y entonces, esta es una temporalidad media que puede estar en 1 hora, digamos, ¿sí? Y dentro de esto, ¿no es cierto? Dentro de esta temporalidad, resulta que también seguimos teniendo, ¿qué? Temporalidades más pequeñas, ¿sí? Entonces, seguramente aquí, ¿no es cierto? Si es que esto nosotros lo tomamos a 1 hora, esta es nuestra estructura, ¿no es cierto? Aquí está nuestra tendencia alcista, pero resulta que también podría estar de esta manera, ¿bien? Puede venir por acá, así, 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 así. Luego viene por acá, 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 ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas temporalidades, ¿no es cierto? Cada temporalidad va a tener una temporalidad menor, ¿no es cierto? Y cada temporalidad menor va a tener una estructura también. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí en este ejemplo que hicimos, vamos a cambiarle de color a esta, pongámosle una blanca. Fíjense, ¿no es cierto? Que esta estructura, ¿no es cierto? En 1 hora, en 5 minutos, ¿qué va a tener? Va a tener otra mini estructura, que esa es la que le va a seguir formando a la estructura mayor. Entonces, hay que tener claro, ¿no es cierto?, que la estructura mayor siempre se va a ir formando a partir de las estructuras menores, ¿sí? Entonces, ojo, entonces nosotros debemos también considerar, ¿no es cierto?, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, la estructura para saber cómo está formándose y cómo nosotros o cómo nos podría ayudar a nosotros para saber si es que esta va a continuar, ¿no es cierto? ¿En qué tendencia? En este caso, en una tendencia alcista, o si es que hay un quiebre y puede que empezar a realizar una tendencia bajista, ¿no es cierto? Puede irse en contra de la tendencia que estamos analizando previamente. Sí, entonces eso hay que tener muy claro. Entonces, ojo, el análisis, ¿no es cierto? Siempre, siempre ustedes tienen que tener claro nuevamente, se lo realiza desde temporalidades altas, ¿no es cierto? Luego vamos bajando y finalmente vamos a 3 o 5 minutos, ¿como para qué? Para nosotros poder afinar nuestras entradas, ¿ya? Entonces eso sí es súper, súper importante que ustedes sepan o deban conocer, ¿ya? Entonces esto lo vamos a poner aquí, le vamos a bajar de letra. Aquí lo vamos a poner. Entonces ahí estamos, ¿ya? Temporalidades, ¿ya? Entonces, ojo, no se vayan a olvidar. Siempre el análisis, por favor, el que vayan a hacer desde el mayor hasta el menor, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Las estructuras menores, ¿no es cierto? Son las que van a formar las estructuras mayores, ¿sí? Entonces, a partir de estructuras menores, se va a ir formando estructuras mayores, ¿ya? Entonces,
Si nosotros avanzamos, ¿no es cierto?, un poquito con la clase, ¿cómo yo distingo, ¿no es cierto?, que es una tendencia alcista o que es una tendencia bajista? Entonces yo voy a buscar, ¿no es cierto?, voy a encontrar dos puntos, un alto y un bajo, ¿no es cierto? A este le vamos a llamar alto. Sí, ahí está. Este va a estar en la parte superior y aquí a la derecha. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Y vamos de una vez para que ustedes vayan aprendiendo también de TradingView. Por ejemplo, yo quiero marcar, ¿no es cierto?, una línea y quiero ponerle un nombre. ¿Qué hago, no es cierto? Vamos a borrar porque vamos a ir de aquí de forma integral para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, también ya entender el TradingView y trabajar con el TradingView. Sí, entonces, pero para nosotros poder trabajar con el TradingView necesitamos ponerle nombre, necesitamos ponerle apellido, ¿no es cierto? Necesitamos ponerle color a ciertas líneas, a cualquier cosa de lo que ustedes vayan a hacer el análisis, ¿no es cierto? Un recuadro, lo que ustedes deseen. Entonces, digamos que nosotros no tenemos esta liñita, ¿ya? Entonces, ¿cómo agregamos esa liñita, no es cierto? Yo quiero aquí poner una liñita que me indique que este es mi alto. Y aquí quiero poner una liñita que me indique que este es mi bajo. Entonces, ¿cómo hago? Vengo, por favor, ustedes vienen aquí, ¿no es cierto? A este símbolo de que está con una liñita inclinada y dos circulitos, ¿no es cierto? Le dan clic y ya se me marca. Entonces toman ustedes desde aquí, ¿no es cierto? Le marcan, le van a marcar desde aquí y van a trazarle hasta acá, digamos, ¿ya? Ahí. Muévanle un poquito, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí, miren, ya tenemos nuestra línea. Pero ahora queremos ponerle un nombre y queremos que se llame nuestro alto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ustedes vienen, fíjense aquí se aparece una barrita. Esa es la barrita de herramientas, ¿no es cierto?, para cualquier elemento que podamos poner o colocar aquí en donde, aquí en el TradingView. Entonces, nosotros le vamos a dar un clic aquí en donde dice, donde está como una rueda, ¿no es cierto?, como una rodela. Le vamos a dar un clic aquí y se nos va a aparecer ¿qué? Se nos va a aparecer este recuadro. Y aquí vamos a tener varias opciones. Uno que me dice el estilo, uno texto y otro coordenadas. Coordenadas ya les voy a indicar también. Posterior, que sigamos con las clases, les voy a indicar. Entonces aquí nosotros donde dice texto le vamos a poner alto. ¿Sí? Miren, escriben alto y aparece. ¿Sí? Y aparece en la parte superior derecha. Pero ¿cómo coloco en la parte superior derecha? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, por favor, vienen aquí, miren donde dice alineación del texto, ¿sí? En esta partecita, vienen aquí y le dan clic donde dice parte superior, en media o en la parte inferior. En este caso, como nosotros queremos que sea un alto, le ponemos en el superior. Si queremos que esté en el medio, miren cómo se pone, cómo se coloca, perdón, justo en la mitad, ¿no es cierto? Pero si se fijan ustedes al lado también tenemos otra ventanita, ¿no es cierto? Otra pestaña donde le damos clic y pues nos aparece en dónde queremos que nos aparezca el texto, a la izquierda, en el centro o a la derecha. Miren, ¿qué tal si es que le ponemos a la izquierda? Se cambia para acá, miren, ¿sí? A la izquierda. Si le ponemos en el centro, se coloca en el centro, alto, miren. Y si queremos que se vaya a la derecha, miren, se coloca a la derecha. En este caso, para mi gusto, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner en la derecha, pero en la parte que superior. Y fíjense en cómo aparece un alto, ¿no es cierto? Y ahí esta liñita se va a llamar como un alto, ¿no es cierto? Sí, entonces yo ya le puse un nombre a la liñita y puedo colocarle también en lugar del texto donde yo quiera. Puede estar en el centro, puede estar a la izquierda, puede estar en la parte inferior o en la parte, tanto izquierda-derecha, la parte inferior o superior. ¿Sí? Entonces, esa es la partecita más importante que ustedes tienen que ir trabajándole también con TradingView. Tenemos que seguir aprendiendo de cómo manejar porque es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Colocar un nombre a una línea para yo poder saber con qué elemento estoy trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero marcar un imbalance y quiero colocar una línea y digo, ¿y ahora cómo coloco? ¿Cómo pongo el nombre? Entonces ustedes tienen que colocar el nombre, saber cómo colocar, ¿ya?
Entonces, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Jennifer, buenas noches. Parece que ya nos acompaña una persona más. Sí, ya estamos otra persona más, ¿ya? Pero Jennifer suele irse y volver. Mi Entonces, ojo, estimadísimo, pregúnteme, por favor. no sea malito, si me puede ayudar de nuevo repitiendo el proceso de coger las líneas, por favor. Claro que sí, no se preocupen. Para eso estamos, Ya, como les dije, las clases van desde cero. Vamos a empezar tanto en enseñando la estructura, la fractalidad, y también tenemos que ir entendiendo cómo colocar los elementos, ¿ya? Entonces, ojo, muy amable. Ya. ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso, no es cierto? Vamos a mirar aquí, por favor. Vamos a eliminar nuevamente la liñita, ¿ya? Vamos a eliminarle la liñita. Miren, ahí está eliminada la liñita, ¿no es cierto? Entonces, ojo, en el teléfono es un poquito diferente, ¿sí? En el teléfono les voy a enseñar seguramente el sábado que vamos a hacer el repaso, ahí les voy a enseñar, por favor, desde cómo manejar en el teléfono el TradingView, ¿no es cierto? Pero esta clase, como les dije, va a quedar grabada, entonces tenemos la posibilidad de revisar, ya les voy a pasar el link a donde ustedes pueden ingresar y ahí pueden revisar, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo marco la liñita, no es cierto? Vienen para acá, buscan este texto y le dan un clic. Le dan un clic aquí, ¿no es cierto? Y ustedes en cualquier lugar, ¿no es cierto? Que quieran trazar una línea, trazan esta línea, miren. Puede ser aquí y le arrastran a donde ustedes quieran, miren, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya trazamos la línea y le vamos a arrastrar hasta la parte superior, hasta aquí. Aquí nos interesa. Le vamos a hacer un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Y ahora queremos darle un nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos el nombre a la liñita? ¿No es cierto? Fíjese, cuando no teníamos nosotros esta liñita, no teníamos esta barrita de herramientas, ¿sí? Pues ahora que tenemos esta liñita, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestra barra de herramientas. ¿Para quién? Exclusivamente para esta liñita, ¿ya? Entonces, esta es la que nos permite editarle el color, ponerle nombre, ¿sí? Ponerle en qué coordenada exactamente queremos estar o tenerle, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer esta barra. Entonces, colocamos aquí donde está esta rodela, ¿no es cierto? Y le damos un clic y aparece una nueva ventanita, miren. Entonces, esta ventanita nos permite que colocarle el nombre, ponerle una coordenada, ponerle un estilo que se refiere al color, ¿no es cierto?, de la línea. Y entonces aquí nosotros les comentaba que vamos a ponerle que este queremos que sea nuestro alto. Entonces le escribimos, ahí está, alto. Entonces, en la partecita inferior, ¿no es cierto?, más abajito tenemos la alineación del texto. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a la alineación del texto? Nos dice aquí, parte superior, perdón, en el medio y parte inferior. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en dónde quiere que usted colocar el texto, ¿no es cierto? Entonces, si quiere que aparezca en la parte superior, en la parte del medio o en la parte inferior, ¿sí? Para este caso, ¿no es cierto? Como les decía, yo quiero que aparezca en la parte superior, viene justo en esta parte superior. Pero también nos da otra posibilidad, ¿no es cierto? Nos dice en dónde quiere que aparezca quién. El texto. ¿En qué dirección? Puede ser a la izquierda, en el centro o a la derecha. Miren, si es que ponemos al centro, se mueve hacia el centro, ¿sí? O si es que se mueve, le colocamos hacia la izquierda. Mire, se mueve a la izquierda. Claro que no se ve, ¿no es cierto? Pero ya le podemos identificar. Entonces, para mi caso, ¿no es cierto? Yo quiero que aparezca a la derecha y en la parte superior. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya logramos colocar, ¿no es cierto? Miren, este va a ser nuestro alto. Colocamos más o menos aquí, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto? Tenemos que, aquí le ponemos un control C, un control V, ¿no es cierto? Y venimos para acá y vamos a decir que este va a ser nuestro ¿qué? Nuestro bajo. Y entonces aquí nosotros le vamos a colocar bajo, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos que esto se vaya ¿a dónde? En la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a venir acá donde dice alineación de texto y le coloco aquí parte inferior y yo quiero que se vaya a la parte, sí, ahí mismo creo, ya, bajo ahí mismo queda, ¿ya? En la parte derecha.
Entonces ya tenemos, miren. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos nuestro alto y nuestro bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro fractal va a empezar en el punto A, en este punto, ¿no es cierto? Y va a terminar ¿en dónde? En el punto B, aquí, ya. Fíjense en ustedes. Entonces, tomamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que venimos indicando desde el inicio? Habíamos visto en una temporalidad mayor que esto venía así, ¿no es cierto? Venía por acá, venía por acá, venía por acá y se iba a ir para acá, ¿ya? Entonces, primero hicimos el análisis desde nuestra temporalidad mayor, luego bajamos de temporalidad, ¿no es cierto?, a una hora, y en una hora nos encontramos que ha estado esto, ¿no es cierto? Obtenemos este fractal, ¿sí? Entonces, nosotros queremos hacer entradas en este fractal, hacer compras y ventas, ¿sí? Hasta ahí, por favor. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Por favor, háganla para saber si estamos avanzando bien o estamos entendiendo bien, por favor. Creo que ninguna. Estamos avanzando bien. Entonces, las fractalidades, ¿no es cierto? Siempre, siempre, siempre van a ser repetitivas, ¿sí? Pueden ser en cualquier temporalidad, sea una temporalidad mayor, sea una temporalidad menor, pero siempre va a ser ¿qué? Repetitiva. ¿Qué indica eso? Que siempre va a estar ¿qué? Repitiendo. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? Fíjense aquí. Tenemos de esta, ¿ya? Ahora tenemos esta. Hay una nueva fractalidad, miren, aquí. Tenemos otra nueva fractalidad ahora acá. Tenemos una nueva fractalidad ahora acá, miren. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros en este momento estuviésemos analizando que seguramente en una temporalidad de una hora, si le bajamos a 5 minutos, ahora resulta que también nosotros podemos analizar en estas fractalidades, miren. ¿Sí? En estas fractalidades vamos a cambiarle de color. ¿Cómo se cambia de color una línea? Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Pues ya tengo aquí el color azulito, ¿no es cierto? Quiero cambiarle de color. Entonces, fíjense, cuando yo marco la línea, cuando no está marcada la línea, no aparece ninguna cajita de herramientas. Pero cuando yo marco la línea, aparece esta cajita de herramientas nuevamente, miren. Y aquí aparece un lapicito con un color. Ustedes le dan clic aquí y entonces aparece una ¿qué? Un fondo de colores, ¿no es cierto? En donde yo puedo ¿qué? Elegir el que a mí más me agrada, ¿ya? En este caso, ¿cuál voy a elegir? Vamos a elegir el blanco, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Entonces acá yo le quiero cambiar, vienen aquí, le dan clic y nuevamente. Aquí le dan clic, cambian a blanco. Aquí le dan clic, cambian a blanco. Sí, entonces miren, ahí hicimos algo muy bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? Le cambiamos de color, aprendimos a poner el nombre a las líneas y también aprendimos, ¿no es cierto?, a tomar un fractal desde un punto menor hasta un punto mayor, ¿no es cierto? Decíamos, ¿no es cierto?, que como el fractal, ¿no es cierto?, es repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, si es que seguimos bajando, ¿no es cierto?, de temporalidades, nosotros vamos a ¿qué? A tener un nuevo fractal o nuevos fractales más pequeños, ¿no es cierto?, que también podemos hacer los análisis, ¿sí? Y eso es lo más importante, como les decía, que si es que nosotros seguimos bajando las temporalidades, vamos a poder ¿qué? Refinar estos puntos de entrada y va a hacer que nuestro trade, ¿no es cierto? Cuando abramos nuestra posición de trade, pueda ser más exacta. ¿Para qué? Para que no tengamos tanto stop loss, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Que el stop loss no sea tan fuerte, ¿no? No sea tan grande,
Siempre hay que considerar unos 50, unos 40 pips, dependiendo del pilotaje que ustedes le vayan a poner. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Les decía, las temporalidades menores son las que provocan las temporalidades mayores, ¿no es cierto? Entonces, esos son las que producen los movimientos o los futuros movimientos que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, nuevamente hasta ahí, creo que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Entonces podemos seguir avanzando un poquito. Entonces, ahora vamos nosotros, entonces, aquí antes de avanzar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir esto. ¿Cómo yo le dejo o cómo yo le marco para que una, ¿no es cierto? Para que una línea no se mueva, o sea, esté ahí quieta, ¿no es cierto? Ustedes cuando quieran hacer su análisis le dejen quieta porque dicen esa línea es importante. Entonces, si ustedes se fijan, nuevamente marco la línea y aparece esta cajita de herramientas. Y aquí, por favor, aparece esto donde dice bloquear, ¿sí? Este candadito. Ustedes le colocan, le dan un clic y se pinta de color azul, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está bloqueado. Entonces, si ustedes quieren moverle a esta niñita, miren, no se puede mover, se mueve todo, pero la liñita no se mueve. Al contrario que esta, miren, le agarran de aquí y miren, ya se está moviendo, ¿sí? Entonces, lo mismo podría suceder hasta acá, miren. Entonces, le colocan y le dejan ahí, ¿no es cierto? Bloqueada. Entonces, esa también es otra funcionalidad que a ustedes les puede interesar. Otra cosa, ¿no es cierto? Cuando yo quiero hacer esta línea pequeñita, o que no sea, perdón, no pequeñita, que sea más delgada o que sea más gruesa, resulta que también podemos hacer, ¿sí? Si es que queremos que sea continua o discontinua, también la podemos marcar. ¿De qué manera o de qué forma? Fíjense en ustedes. Nosotros vamos a quitar el desbloqueo, ¿no es cierto? Y vamos a venir donde dice 2px, ¿no es cierto? Y le vamos a dar clic aquí. Y si ustedes se fijan, aquí vamos a tener el grosor de nuestra línea. Desde 1px, perdón. Entonces, miren, disminuyó el grosor. Y acá puede ir hasta 4x. Miren cómo se incrementó el grosor de la línea. ¿Ya? Entonces, lo más recomendable generalmente siempre es que trabajen entre 1 y 2. Sí, entonces yo ahorita por el momento, por la parte didáctica, trabajo con 2, pero generalmente trabajo con 1, dependiendo de la temporalidad en la que esté trabajando también, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que yo quiero que mi liñita no sea continua, sino sea discontinua? Entonces, al lado del 2px hay una liñita donde dice estilo. Entonces, le dan clic aquí y aparecen tres opciones. Una línea que sería continua, la línea discontinua y línea de punto. Fíjense en ustedes, si es que yo coloco línea discontinua, aparece esto. Miren cómo se cambió la liñita inferior, ¿sí? ¿Qué tal si es que vuelvo acá, donde le vuelvo a marcar, pongo estilo, y ahora acá aparece, miren, la línea de puntos. Y fíjense en cómo se marcó ahora una línea de puntos. Entonces, todo depende del gusto que ustedes tengan, ¿no es cierto? Como para seguir analizando y colocando liñitas, y entonces ahí ustedes le pueden dar un formato de acuerdo al gusto que ustedes tengan. Hasta ahí, por favor, ¿ha quedado claro con esta partecita? Sí, para mí todo claro. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien Sí, más? sí, está claro, sí. Ya, perfecto. Entonces, por favor, eso no se vayan a olvidar, ¿no es cierto? Porque es súper importante cuando vayan a seguir, ¿qué? Cuando vayan a seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con el TradingView. Entonces, tienen que saber marcar una liñita, tienen que poner un alto, tienen que poner un bajo, ¿no es cierto? Y tienen que, ¿qué? Colocar nombres, ¿no es cierto? Para que no se pierdan. ¿Sí? Entonces, es muy fácil perderse en los gráficos porque a medida de que bajamos de temporalidad aparecen más cosas y son más cosas importantes que pueden hacer que yo tome una entrada, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante, ¿ya? Ahora, entonces entendimos, ¿no es cierto? Que un fractal
no es más que, ¿no es cierto? Tomamos un bajo, un punto bajo, y va a llegar hacia un punto alto, ¿no es cierto? Entonces, los fractales, ¿cierto? Los fractales, vamos a poner aquí, los fractales se van a dar, ¿no es cierto? De esta manera. El desarrollo, 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 la formación, formación, y también aquí vamos a poner el rango operacional o el fractal operacional. Sí, entonces le ponemos fractal operacional. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ojo, para nosotros poder determinar un fractal, primero tenemos que saber, ¿no es cierto?, cómo está nuestro punto A, nuestro punto B y en qué punto se encuentra. Digamos, ¿no es cierto? Viene de esta manera. Bien, entonces vamos a hacer esto. Viene para acá. Viene así. El punto A. Viene el punto B. Viene hasta acá. Viene hasta acá. Pasa esto. Pasa esto. Pasa esto. Pasa esto. Y pasa esto. ¿Ya? De aquí nosotros vamos a indicar. ¿Sí? El desarrollo, la formación y el fractal operacional, ¿ya? Entonces, fíjense por favor aquí. Nosotros vamos a seguir colocando, ¿no es cierto? Control C, control V. Aquí vamos a seguir colocando, aquí este es nuestro A. Este vamos a seguir que es nuestro B. ¿Sí? Entonces, desde el punto A hasta el punto B, ¿no es cierto? Que yo les marqué y les decía que este puede venir de esta manera, pam, viene para acá, 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 viene para acá y termina aquí, ¿no es cierto? Cambiémosle de color. Sí, ¿no es cierto? Es un fractal formado, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, ya se formó el fractal desde A hasta B, ¿no es cierto? Ahora viene esta zonita, por favor, si ustedes se fijan. Esta zonita que está hasta aquí, ¿sí? Esta partecita, ¿no es cierto? Esta es la formación de un nuevo fractal, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver que va a querer formar un nuevo fractal. ¿Cómo sabemos que va a querer formar un nuevo fractal? Porque si bien el precio puede que empezar o bajar con todo hasta acá y romper el último, ¿no es cierto? El último, el A, el punto A, o el precio puede, ¿no es cierto? Puede venir con todo, como es en este caso, y rompió o quebró el punto B. Entonces, ¿qué decimos ahí, no es cierto? Cuando se produce el rompimiento, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí, en este caso se produjo el rompimiento, resulta que aquí vamos a tener la formación de un nuevo fractal. Entonces, estas limitas que están en el intermedio, ¿no es cierto?, entre A y B, ese se llama la formación, perdón, el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de un nuevo fractal, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos que cualquiera, ¿no es cierto?, si sea nuestro alto, y es nuestro alto, ¿no es cierto? O es nuestro bajo.
que han sido quebrados, ¿no es cierto? ¿A qué le vamos a denominar bajo? Perdón, quebrado, ¿no es cierto? Que ya vino el precio y rompió, se fue bien para arriba, o sea, se fue bien para abajo. Entonces, cuando pasa o sucede eso, nosotros decimos que se forma un nuevo fractal, ¿sí? ¿Y desde dónde lo vamos a tomar? ¿Sí? Vamos a hacer ahorita un pequeño receso, ¿sí? De 10 minutitos y volvemos en 10 minutitos para indicar nuevamente que el desarrollo y la formación y finalmente el fractal operacional, ¿sí? Así que volvemos en 10 minutitos, por favor, ¿ya?